Okay, Fine. good. Great. Very good. Was So how was okay. your virtual work? Sorry, maybe my connection is very bad this No, moment. it's not. I can hear you perfectly. I can hear you perfectly, so don't worry. Can you hear me? Now, yes. Okay, good. Good, Rafael. So how was your virtual model? Very good, teacher. Thank you very much. Yeah? Did you have any problem with it? No, I don't. You didn't? You closed the microphone again. Now you can open your microphone, Rafael. No sé qué pasó ahí, Jorge. Es la conexión de él, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe, es la conexión de él. Pero yo lo escuchaba perfectamente. No tenía ni retornos ni nada raro. So you were Thank you. telling me that you didn't have any problem with the model. No, I don't have problem with the more. I have question about how is the next quiz. Our next quiz, how is? You can see. Let me just show you. Where do you need to see? Okay. Okay. As I said in the first class, all the information that you need for this taller, to this workshop, is on Sicua. So Okay. I'm gonna share my desktop and show you where to find the information you need. So you are telling okay, me, teacher. when is the quiz? Well, the quiz is, you come right here over. Can you see me? Can you see my screen? No, teacher. Okay. Okay, now yes. Okay, perfect. So here we are in the Okay. homepage of Sicua. So you go to announcements here. Okay. And you go down, and here you find the chronograma. All right? Yes. Here are All right. the dates and what is going to happen in each class. So second quiz is here, right here. Okay. And that means that is at the end of the next class on Saturday. Did you get my email today? Yes, teacher. Okay. So did you read it? Because I Yes, said it. yes. I said that as well. I reminded you that the quiz will happen this coming Saturday. So basically, what we are going to do on Saturday is the first two classes. We are going to practice the strategies, and then we will apply that practice in the quiz. Okay, teacher. Okay, so don't forget to bring your computer. Okay. Okay, please bring your computer. Okay, no problem. And follow the instructions from my emails, please. I sent you. Okay, teacher. I sent you. Let me show you. Because I have copies of the emails.
O sea, yo le pido a una empresa, véndame una impresora, una impresora que sea de láser, color, no sé qué, y los consumibles que se necesiten, o sea, todo el que se necesite para esa impresora. Entonces, ¿qué hago? Okay. Okay, so here, the first email that I sent this morning, I am telling you what you need for the class on Saturday. Okay, teacher. Okay? Perfect. And then Yes. you have this one right here, that is the extra practice part of the SICUA that you need to print out. You need to print out this document so you can you can practice in class. Okay? This one right here is about connectors. And the practice that we are going to perform in class is in the book. So that is why you need to bring the books. Okay, teacher. Okay, that's all. Okay. Okay, teacher. Thank you very much. You're welcome, Rafael. I'll see you on Saturday. Okay, teacher. See you. See you. Hola, ¿cómo estás? Bien. Casi no la logro. Bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, ¿cómo te fue con el módulo? Pues solo he desarrollado una parte, la Sí. parte de inferencias, pero Ese no es mi corazón. Ese no es el módulo, porque ese Estoy es en el el ciclo módulo dos, que vimos ¿no? en clase. El que había que hacer era el de, ven te muestro, te voy a mostrar el programa. ay, es que yo los hago todos otra vez. Yo, por ejemplo, así hice la vez pasada en el ciclo 1. Entonces, cuando empiezo, yo entro al módulo 1, Sí. desarrollo todos los y luego al 3 para repasar. De acuerdo, Jenny, pero es que esta sesión es para Sí. la resolución ok. de dudas del módulo 2, ciclo 2. Entonces, entonces, mira, te voy a mostrar digamos, las estrategias que manejamos en este módulo. Entonces, mira, estamos hablando de estas estrategias de acá. Basics of Critical Reading, y eso es Functional Values, Paraphrasing, Summarizing, and Synthesizing. Entonces es eso. Yo no sé si ya lo hiciste. No, la verdad empecé anoche como a revisar el tema. Sí. Y empecé como desde el principio para repasar, pero yo sí tenía como algunas dudas sobre la clase presencial, y es cuando tú das como estas preposiciones para incluirlas, digamos, dentro de las frases o los párrafos, existe Son como... preposiciones. No, Estas son conexiones. listo, sí, conexiones, me equivoqué. Exacto. ¿Existe como alguna, no sé, como alguna regla gramatical en la que se apliquen unos casos y no otros? No. Existen unas categorías. Sí. Existen unas categorías que están en el libro. Entonces, por ejemplo, si tú quieres adicionar una idea o si tú quieres establecer una relación de causa y efecto, o si tú quieres establecer una relación de comparación, de acuerdo a la relación que tú quieras establecer, tú escoges el tipo de conector. Entonces, por ejemplo, hay una serie de conectores que son para cuando vamos a conectar ideas contrarias, ideas que son opuestas. Sí. O hay otro grupo de conectores que nos sirven para cuando vamos a adicionar una idea más a nuestro escrito. Asimismo, hay otras categorías como por ejemplo cuando tú vas a concluir algo, ¿sí? Cuando vas a dar ejemplos, etcétera, etcétera. Y todo eso está en el libro.
Sí, Y todo eso está en el libro. Esas son las categorías más o menos que se manejan. sí. Y pues de acuerdo a la práctica que se haga, pues uno ya va más o menos eh, cogiéndole el hilo a cuál conector es apto para, para esta idea, para conectar esta idea con esta, etcétera, etcétera. Te lo preguntaba, por ejemplo, un caso puntual, la diferencia entre between y among. Entonces, between es entre, pero solo entre dos, mientras que among es entre varios. Entonces, lo que quería saber es si con Entonces, estas conexiones, me estás diciendo, discúlpame que te interrumpa, esas sí son preposiciones, pero sí. esas no, o sea, yo no hemos visto eso, o sea, eso no es una estrategia. No, no, yo lo sé, solo que digamos que dentro de las inquietudes que tenía, porque a mí me tuve mucha dificultad cuando hicimos los ejercicios en clase para poder identificar cuál sería la adecuada, pues porque a mí me sonaban varias. Entonces lo que quería saber es si existe, digamos que alguna regla para poderlas ubicar o en realidad es por contexto y por lectura. Sí, es por contexto y por lectura. Es por Ah, contexto y ok. por lectura y de todas maneras lo que te acabo de decir. Si tú me hablas de los conectores, yo te digo, los conectores se usan es de acuerdo al tipo de relación que vamos a establecer entre dos ideas o entre dos párrafos. ¿Sí? Entonces ya identificando el tipo de relación, pues Sí, entonces ya se escoge el conector adecuado. ok. Entonces ahí la clave es aprenderse los conectores como por tipo de conexión. Y casi Sí, que es como, más que todo como la categoría, ¿no? sí, no pues nada. Y pues Digamos que, ni siquiera te los tienes que aprender porque esos están en unas listas que tú vas a llevar al examen, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? sí, Tú vas a llevar esas listas al examen y pues en el ejercicio de conectores vas a ver que vas a tener unas posibilidades, pero entonces tú lo que vas a tener que hacer es determinar qué tipo de relación tiene que establecer el conector que falta. ¿Sí? ok, sí. Entonces ahí en ese orden de ideas tú escoges el adecuado. Ah, bueno, no, pues digamos que eso sería básicamente y ahí lo que tengo que hacer es trabajo personal, Sí, como señora. de ponerme a repasar y hacer los ejercicios. Sí, Porque esa y en pues realidad, muy recomendable que hagas definitivamente el módulo. Recuerda que no, los módulos en Moodle son de carácter obligatorio, sí, sí. ¿sí? No, yo sí Y los he hecho, lo que pasa es que estos no los he acabado, pues empecé ayer, la verdad. Em, Porque la verdad no me acordaba que hoy había sesión virtual, si no es por el correo que mandas. ok. Entonces ya con eso, no, es hacer los ejercicios de la clase presencial, esa era como la inquietud que tenía, porque sí me costó mucho poder identificar cuál era el que se colocaba y no sabía si era por contexto o era como por alguna regla que ya existiera. ¿Tú hiciste los ejercicios de la carpeta de ejercitación? No, acá en la plataforma hasta ayer empecé a trabajar. Hablo de los ejercicios que hicimos en No, clase. esos no están en la plataforma, esos están aquí en Sicúa. Ven, te muestro en dónde. No, esos no los he hecho. Yo me refiero es a los ejercicios que hicimos en clase. No le atiné a ninguno. Ah, no es esta. La virtualidad de esta semana es esta. La correspondiente a... Esta es la carpeta de ejercitación correspondiente a la virtualidad que ustedes estaban manejando en esa semana y entonces aquí hay toda una serie de actividades para ejercitarse en el functional value, en paraphrasing, en summarizing, etcétera. Y pues acá están las presentaciones. Esto es un material mío, no es un material eh, Okay. no es un material de la plataforma virtual.
Por lo tanto, no es un material obligatorio, pero pues es un material que yo sé que a ustedes les ayuda. Entonces, por eso lo puse ahí. Sí, la idea es llegar esta noche a estudiar un rato. Ok, muy bien. No, pues qué pena no haber llegado más preparada. Ujú. Tranquila. Pero la verdad no tenía presente la sesión hoy. No sé, no la tenía Sí, presente. no, yo estoy un poco, la verdad, te lo digo a ti porque eres la persona que está conectada. Yo estoy un poco decepcionada porque veo que pues como que no están aprovechando el curso como deberían, pero pues por otra parte cada uno escoge y decide qué hacer con sus cosas. Entonces, por ejemplo, si a ti te dan un cronograma con unas fechas, yo no Sí, sé tú cómo te organizas para tener presentes, por ejemplo, las fechas del trabajo. Por ejemplo, yo cuando tengo sí, cosas de trabajo lo pongo en, en en un sí, exacto. calendario y entonces, por ejemplo, mira todas, estos fueron todos mis compromisos de hoy. Sí, Y entonces yo esto me manda unas notificaciones permanentemente y me está diciendo, oiga, tiene que estar lista, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces eso me mantiene informada de lo que tengo que hacer permanentemente. Entonces no sé, ustedes como estudiantes, porque yo veo que trabajan y estudian. Entonces no sé cómo se organizan para hacer sus cosas y pues veo que al final del día no están cumpliendo pues con los compromisos del taller. como con las tareas semanales. Exacto, entonces estoy un poco decepcionada y preocupada por ustedes, la verdad, porque eh, esto no va a representar una nota para ustedes, ¿sí? El hecho de que lo hagan o no lo hagan no representa una nota, pero sí se verá reflejado en los exámenes. Sí. Y ese es el susto. Y ese es el problema porque lo que yo entiendo es que este curso es un curso que ustedes hacen de carácter obligatorio porque es un requisito para la graduación de su maestría, etcétera, y lo tienen que hacer tarde o temprano, pero lo tienen que hacer. Entonces, pues cuando uno está haciendo una cosa, pues aunque no le guste, de pronto mira a ver qué provecho le puede sacar. Bueno, no sé, son muchas ideas No, así yo, por la yo, cabeza. no, yo creo que pues por lo menos con las personas que yo he hablado del curso, pues todo el mundo está pues interesado pues en aprender. Ajá, Lo que yo siento es que, o la manifestación que hacemos todos es que sí estamos interesados en aprender. sí, Tal vez yo, no sé, tal vez yo lo que siento es que a veces algunas actividades coinciden también como con todo lo que demandan las clases de la maestría. sí, Y a veces como que el tiempo no es suficiente y hay que dar pues como prioridad a las asignaturas pues que tienen nota numérica de por medio. Entonces lo que creo es que pues uno casi que estudia como a la par de lo que va sucediendo. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices respecto a los compromisos que uno tiene en la universidad y en el trabajo. sí, Entonces creo que a todos los estudiantes nos pasa que vivimos como al diario. Entonces tú ajá, tienes que entregar un trabajo esta semana y tienes uno para la próxima, tú le das prioridad a lo que tienes que sacar esta semana, ujú, porque además tienes clases, tienes que entregar ejercicios, tienes parciales y tienes el trabajo y como que sacas lo de esta semana y la siguiente semana tendrás tu afán. ya, Creo que es lo que casi nos pasa a todos, que a veces en las oficinas pues uno tiene mucho trabajo y no puede dedicar y en las clases de las maestrías pues vienen parcial. Todas las clases hay quiz, entonces son lecturas que tú debes hacer. Casi todas las asignaturas tienen trabajos en cada clase, entonces también es tiempo que hay que sacar, entonces a veces siento que uno vive como al diario. Y eso de ujú, alguna forma sí afecta que uno no pueda preparar las clases con la suficiente anticipación. Entonces yo te digo, por ejemplo, con lo de inglés, con lo que yo sé, la gente estudia la noche anterior a la clase, porque es el ritmo que llevamos como de todas las asignaturas que nos toca responder pues al diario, que ese es un ujú. problema. Sí, yo también he pensado que es un problema de orden cultural
Aquí nosotros en Colombia no estamos acostumbrados a los ambientes virtuales. Entonces, Sí, como también. que no tenemos en nuestra cabeza una organización mental para un curso virtual. Sí, también. Entonces, lo que tú, y tú me lo estás confirmando con eso que me estás diciendo. Si la gente, esto es un curso blended que tiene una parte virtual y una parte presencial. Si Sí, tú te preparas exclusivamente para la parte presencial, eso me da a mí a entender que no has visto el programa que se te presentó el primer día y no has tenido en cuenta las fechas en las cuales hay que realizar el trabajo virtual. Te puedo asegurar, Jenny, que sí. si tú hubieras cumplido, tú o cualquiera de los chicos, Ajá. si la gente hubiera cumplido con esos horarios, nada se les cruza con lo otro. Te lo puedo garantizar, porque estos horarios, estos programas están diseñados para que haya una especie de ritmo, ¿sí? Sí, Y para que las personas como, por ejemplo, nosotros en nuestra clase duramos un mes sin vernos, ¿te acuerdas? sí. Sí, sí. Pero de todas maneras, el curso estaba diseñado para ser balanceado, ¿sí? Claro. De modo que ustedes no llegaran después de un mes completamente, completamente con la mente en blanco, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, yo pienso que ahí hay también un componente cultural de que no estamos acostumbrados a los ambientes virtuales y no tenemos esa organización mental para eso, etcétera. Pero pues de todas maneras, eso no puede ser una justificación a nivel de maestría, No, no, ¿sí? de acuerdo, sí. A nivel de maestría, eso no puede ser una justificación para, pues, para faltar a las responsabilidades y a las obligaciones que uno se compromete cuando asume una maestría, ¿sí? No, claro. Entonces, Y el comentario que te sí, hacía, digamos que no sé si fue correcto o no correcto, pero era más como respondiendo a tu inquietud sobre por qué tal vez pareciera que no aprovecháramos lo que se está viendo, si es sí, porque no nos gusta o cuál es la causa. Entonces lo que te quería como dar a bella, entender gracias. es que la gente sí está muy interesada. Lo que pasa es que siento que se vive como al diario, ¿sí? Sí, sí, Siento no, que yo entiendo porque imagínate que cuando yo hice mi maestría allá en los Estados Unidos, yo también trabajaba y eso era terrible. Yo me acuerdo que yo vivía completamente llena de trabajo y yo no podía ni siquiera descansar. a Pero veces eso, pues, pero sí, hay que sacarla adelante, o sea, totalmente de acuerdo. sí, No, sí, sí, ese es sí, el compromiso, o sea, y lo que te digo yo, por lo menos con las personas que he hablado, todo el mundo está como muy interesado en el tema, ujú, pero pues a veces, como es virtual y se puede postergar, porque sí, no es urgente ya, entonces uno lo pone en las cosas que puede postergar y le da prioridad a lo que no puede postergar. Yo creo que sí también es un tema cultural, sí. Sí, sí es un y me das tema, una buena idea para los próximos talleres, porque nosotros tenemos la capacidad en Moodle de poner esos módulos virtuales un tiempo límite. O sea, nosotros como que no le pusimos tiempo límite a los módulos virtuales porque como en función de ayudarles un poco a manejar un poco mejor el tiempo y a darles una mayor autonomía, porque la idea de estos cursos es sí, principalmente darle autonomía al estudiante, ¿sí? sí, Pero entonces esa autonomía que nosotros pretendemos darle a los estudiantes se está viendo malinterpretada, eh, como que lo puedo hacer después, lo puedo hacer después, lo puedo hacer después, cuando no hay tal, no se puede hacer después, porque eso es un programa que está diseñado con unos tiempos específicos y si tú llegas a una parte sin haber hecho la otra, simplemente no puedes hacer la conexión. Ahí queda un vacío que
muy seguramente se va a ver reflejado en el resultado del examen. Sí, pues yo no sé, digamos que no sé cómo cuál sea la condición de las otras personas. Yo te hablo como por la experiencia que yo vivo con los cursos virtuales. Sí. Y es que sí, pues a mí, por ejemplo, yo tengo una cantidad de compromisos, además tengo un bebé muy pequeño y a mí me ¿Cuánto pasa tiene? que 1 año. Mira, Ay, por ejemplo, te chiquitico. cuento una infidencia, la primera clase. Mira, Ujú. lloré hasta que ya no más porque no me pude conectar a la clase porque no sabes todo lo que tuve que hacer para poder sacar el espacio, que incluso Ujú. yo te escribí desesperada por el link, porque para mí era Ujú. importante y finalmente estuve 2 horas ahí y no lo logré. Ay, Y no, 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 era, no. y era como la impotencia de yo me tenía que conectar, y bueno, con el bebé al lado, pero no importa, ¿sí? Pero Ajá. son cosas, digamos que es mi cotidianidad y son cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, a mí sí me sucede que yo pues saco lo que tengo que sacar, no porque sea importante, sino porque tengo que entregarlo. ¿Sí me explico? Para mí es muy importante inglés. Es parte Ujú. como de los objetivos que tenemos porque me ha hecho mucha falta. Sí. Digamos que lo vivo a diario, casi todas mis lecturas en la maestría son en inglés. Bueno, entonces para mí es un tema importante, pero por ejemplo, cuando yo tengo que decidir entre las prioridades, pues yo voy evacuando lo que tengo que entregar hoy, lo que tengo que Ujú. entregar hoy o mañana, ¿no? Entonces Sí. como que en ese diario uno vive, entonces por ejemplo a mí sí me parece, pero creo que hay que verlo un poco más allá, que cuando es tan opcional tal vez nosotros no tenemos la cultura y Ujú. seguimos postergando. Sí. Pero también creo que cuando a la gente se le restringe tanto, pues la cultura tampoco se crea. Entonces digamos que sí es un aspecto a evaluar. O sea, yo, por Sí. ejemplo, ya salí de parciales y yo anoche dije, voy a empezar el ejercicio, yo me leo todo, veo los videos, voy anotando, tomando nota, pero tal vez sí no lo hago como dentro de los tiempos que estaba establecido. Ujú. Y no porque no sea importante, sino por lo que te digo, por temas de prioridades. Sí, claro. No, pero por ejemplo, mira, si hablamos específicamente, por ejemplo, del módulo virtual, ¿sí? Sí, Entonces, tomemos el ejemplo del módulo virtual 3, sí, ¿ok? Que el trabajo individual en plataforma era del 3 al 17 de abril. O sea, del 3 al 17 de abril estamos hablando de 2 semanas. sí. 2 semanas. Ujú. Bueno, estamos de acuerdo que esta era Semana Santa, pero pues de todas maneras en la universidad la Semana Santa no se tiene en cuenta como una semana de vacación, sino como una semana de trabajo individual, ¿sí? Sí, Entonces tenían 2 semanas, ¿sí? Usualmente tienen una semana, pero sí. entonces lo que yo voy a proponer para que hagamos el próximo semestre es que restringamos las semanas de trabajo individual, por ejemplo, del 3 al 17, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? De modo que la persona Autoexija. se organice Sí. mentalmente para que alguno de esos días haga el módulo virtual. Te puedo garantizar que no te vas a gastar más de 1 hora haciendo el módulo. Sí, y mira que yo también siento, pero eso es una percepción también personal, que Sí. no es la adecuada, pero que de alguna forma esas actividades deben tener un reconocimiento. Ujú. Em, no porque uno estudie por la nota y menos en esta asignatura. Digamos que en una asignatura como estas, pues la nota no importa, porque en Sí. últimas tú lo que necesitas es adquirir la habilidad. Pero justamente como hay tantos esfuerzos de tantas materias y tú a veces tienes que elegir, yo creo que de alguna forma el que la gente logre hacer las actividades debería tener algún reconocimiento dentro de la nota del curso. ¿Sabes una cosa? Lo hemos discutido mucho y esa no es la filosofía del taller. Esa no es absolutamente la filosofía del taller, porque simple y llanamente, porque lo que como te decía anteriormente, el taller incita al estudiante a tener una autonomía. Entonces tú no vas a hacer el módulo virtual por una nota, sino porque el beneficio que vas a obtener
por hacer el módulo es un conocimiento, ¿sí? O sea, es por una Sí. convicción propia. Y ese es tu reconocimiento, que el día del quiz te va a ir súper bien porque entendiste. Y Ay, porque sí, no. aprendiste tu estrategia, ¿sí? No, sí, yo digamos que hago el análisis a posteriori y digamos de fondo y estoy de acuerdo con ustedes. Sí. Sí. Es más, yo siento lo que te digo, a mí la nota en una asignatura como estas me parece que no es el fin último, sino pues en realidad acá se necesita es aprender. Claro. Ni siquiera es pasar el taller, porque es que pasar el taller y no saber pues eso y nada es igual. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, tú misma me estabas diciendo, yo he necesitado el inglés, me interesa. ¿Qué mejor que hacer las cosas que Sí. aprendas algo? Pero sabes, por Entonces, ejemplo, el semestre pasado tuve estudiantes que me dijeron, profesora, este taller me sirvió incluso para leer en español. ¿así? Estas estrategias uno las puede aplicar incluso para leer en español. Sí, pero Entonces, y pues de todas maneras, para nosotros es un poco complicado porque pues volvemos otra vez al cuento o al tema de la cultura. Nosotros acá en Colombia la lectura es algo que no existe en nuestra cultura, ¿sí? Es algo que nosotros dejamos muy relegado y que no es importante y no es una prioridad para nosotros leer, como sí lo es para gente en otros países que se leen 20, 25 libros al año. sí. Nosotros nos leemos 1.5 libros al año, por ejemplo. Entonces, qué cultura de la lectura tendremos acá en Colombia? ¿Sí? Entonces, pues esto siendo un taller de lectura, pues es un poco, es un taller que puede resultar un poco complicado para alguien que no está entrenado a leer, ni en Sí, español ni en inglés. sí, de acuerdo. Pero mira que yo quedé un poco, pues digamos que parte como de cuestionamiento que yo me hice a raíz del primer parcial es, a la gran mayoría nos fue bien en los quizzes, Ujú, pero en el parcial no nos fue bien. Y ahorita siento que el tema es, digamos que tiene un mayor grado de complejidad sí, y siento que es muy fácil que muchas personas del curso pues no aprueben el taller. Yo no sé eso históricamente si se ha presentado así. no sé, no, esas estadísticas no las conozco y Pero en tu pues, experiencia con otros grupos que han estado en ese taller, no, ¿sabes ¿es que así? no? ¿No? No, la verdad que no, no, pues sí han perdido por ahí un par de personas, pero no han perdido el taller, el 80% del curso no, para nada. Ah, ok. Para nada. Y de todas maneras, insisto, si no haces los talleres, si no haces los módulos como quieres pasar, No, sí, de acuerdo. O sea, yo sí creo que hay que o estudiar. sea, es que inglés es de pura y física práctica. Si no practicas, chao, no entiendes. Es otro idioma. Hay que practicar, hay que hacer los ejercicios, hay que hacer las tareas y idealmente en los tiempos Sí, establecidos. establecido, sí, claro. Sí. No, pues yo me iré muy juiciosa hoy sí a estudiar aprovechando que no tengo clase. Me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Tú qué estás estudiando? Yo estoy haciendo una maestría en finanzas. Ajá. Lo que pasa es Uy, que yo y en también dicto finanzas clase. hay un montón en finanzas hay un montón de qué, un montón No, yo la sufro todo el de tiempo porque inglés. casi, pues yo la sufro bastante porque todas las lecturas son en inglés, pues la Exacto. gran mayoría. Entonces yo tengo dos problemas. Por un lado, entender lo que dice, luego entender finanzas. Entonces para mí es el Claro, doble de esfuerzo. La verdad, sí, a mí me ha costado mucho trabajo la maestría, en gran parte por el tema de inglés, sí, porque me demoro mucho leyendo y porque a veces no, digamos que a veces no entiendo completamente lo que dicen y entiendo cosas que no son y justo eso es lo que se evalúa.
Ajá. Entonces, por eso te digo que por lo menos en mi caso particular, más que no me interese la clase, es que se dan prioridades como a las cosas urgentes. Sí. Y pues bueno, ya todo lo demás es cuento. Bueno, Jenny, me encantó hablar Bueno. contigo. Ya la asesoría se termina ¿Listos? porque es solamente de 1 hora. Sí, sí, ajá. Entonces nos vemos el lunes, el sábado. sábado. Ok, muchas gracias. ¿Te parece? Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, chao, suerte. Chao. Jorge, entonces muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y entonces nos estamos hablando para la siguiente asesoría si es que vas a participar. Listo, profe, no hay problema. Entonces ya ahorita ya descargo la grabación y mañana, muy en la mañana se la copio y se la envía a Andrés. Listo. Muchísimas gracias. Que estés bien. Adiós. Igualmente, profe, muy buena tarde. Gracias.